Este pandillero que se cree machito, ahora llorará en la cárcel. Acompáñame hasta el final de la noticia. Hola amigos, bienvenidos una vez más a una nueva noticia. Y esto es lo que pasó hoy en El Salvador. Así que con mucho respeto y seriedad del caso, te traigo esta información. Y si gustas apoyarme, regálame un like y suscríbete. Esta noticia empieza así. Es un placer dirigirme a ustedes, mis queridos amigos suscriptores, que nos ven a través de sus pantallas. Hoy iniciamos este fin de semana con las noticias salvadoreñas de última hora. Capturamos a Josué Antonio Mata Tobar, alias Scooby, palabrero del barrio 18S, que daba órdenes a los demás pandilleros para que mandaran para la otra vida a quien indicaba la pandilla en La Libertad. Tiene antecedentes desde el 2009 por intento de homicidio, privación de libertad, agrupaciones ilícitas, resistencia, desórdenes públicos. Fue detenido en la calle principal de la colonia Los Girasoles, Zaragoza. La Libertad, alias Scooby, será procesado y luego enviado al SECOT por todos los delitos que ha cometido. Con la guerra contra pandillas, todo pandillero será enviado a prisión. Ayer reportamos un homicidio en Sensuntepeque, Cabañas, donde una mujer fue asesinada. Los responsables ya fueron capturados: Jaime Abdul Flores, Dimas Arnoldo Fuentes Torres. La investigación ha establecido que ambos sujetos estaban tomando alcohol con la víctima, luego la agredieron sexualmente y la asesinaron. Serán castigados con todo el peso de la ley. Cero impunidad. Luis Alexander Guevara Ventura fue capturado manejando su vehículo con 355 grados de alcohol. Será procesado por conducción peligrosa, tras poner en riesgo la vida de los salvadoreños. Este sujeto fue detenido cuando circulaba sobre la segunda calle Poniente, Barrio El Centro, Ocicala, Morazán. No permitiremos que los conductores peligrosos circulen libremente por las calles. Seguimos ganando esta guerra contra las pandillas. Con esto logramos dar otro duro golpe a esta estructura. Y sepan que nos vamos a encargar de que paguen por décadas en prisión. Presiona un like si te gusta que estos tipos de pandilleros día a día vayan a la cárcel y que poco a poco se acaben las pandillas en El Salvador. Suscríbete al canal Tendencia Mundial para seguir encontrando más pandilleros. Ahora pasaremos con las noticias del día de hoy. José Antonio Flores Guillén, alias Guino, pensó que gozaría de libertad, pero es un corredor de la clica Big Gangsters, Locos Salvatruchos de la MS-13. Hoy finalizó su condena por organizaciones terroristas, pero volverá a su celda en el penal de Ciudad Barrios, porque enfrentará un nuevo proceso por agrupaciones ilícitas. Este terrorista de la MS-13 cometió delitos por muchos años en nuestro país y en su intento por evadir la justicia se escondía de la guerra contra las pandillas en Belice. Se trata de José Francisco Mengíbar, alias Chino, quien será procesado por agrupaciones ilícitas. La captura se hizo efectiva en la aduana Yatú de Metapán, Santa Ana, en conjunto con las autoridades de Belice. En coordinación con la Policía de Honduras, la PNC logró la captura del peligroso terrorista Carlos Arnoldo Cardosa Sandoval, alias Melao, miembro de la pandilla 18 Sureños. Intentó escapar de la guerra contra pandillas escondiéndose en Honduras, pero fue entregado por la policía de ese país a la justicia salvadoreña. Este sujeto era el encargado de la venta de drogas y otros ilícitos, con los que se financiaban armas para asesinar a inocentes en la residencial Alta Vista. Además tenía una orden de captura, girada por un juzgado, y contaba con antecedentes penales desde el 2015, por posesión y tenencia de droga. Estos terroristas ya no volverán a la calle, ahora pagarán por sus hechos en el centro del confinamiento del terrorismo, reiteraron las autoridades.
Otra importante captura de las últimas horas fue anunciada por el titular de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, quien en redes sociales detalló lo siguiente: asestamos otro duro golpe en contra de la estructura MS-13. Hemos capturado a 6 terroristas y tras las investigaciones de nuestra PNC, encontramos que 141 sujetos que ya están en diferentes centros penitenciarios también están vinculados con estos criminales, por lo que se les imputarán otros delitos, lo que se traduce a más años de cárcel. Estos serán procesados por los delitos de feminicidio, homicidio agravado, privaciones de libertad, proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, desaparición de personas, agrupaciones ilícitas. Asimismo, en el procedimiento se incautaron 3 teléfonos celulares que son parte de la evidencia. Entiendan, ya no somos ese Estado que servía a los intereses de los criminales. Esos tiempos se terminaron. Nuestra misión es eliminar por completo ese cáncer de la sociedad, concluyó el mandatario. ¿Qué te ha parecido esta primera noticia de última hora? Coméntame tus impresiones en los comentarios. Ahora, damos pase al segundo titular. Gracias por seguir en nuestra sintonía. El ganador de las encuestas sigue siendo el presidente Nayib Bukele. El más reciente estudio de Sid Gallup atribuye el 90% de intención de voto hacia el mandatario, quien compite bajo la bandera de Nuevas Ideas. La encuesta también indica que 9 de cada 10 salvadoreños considera que el rumbo del país bajo su liderazgo es el correcto. El 90% de la población salvadoreña tiene pensado votar por el presidente Nayib Bukele en las elecciones del próximo 4 de febrero, según lo indicaron los resultados de la encuesta que fue publicada por la firma Sid Gallup. El presidente Bukele, en estos momentos candidato, definitivamente está marcando una diferencia con respecto al observado hace 5 años, y al día de hoy al menos 9 de cada 10 ya están indicando que estarían votando por su persona. Este porcentaje incluso pudiera subir un poquito dado los márgenes de error. Este resultado se debe al liderazgo que ha demostrado para conducir al país en medio de panoramas adversos como la pandemia, la inflación y los conflictos internacionales. Observamos que el pueblo se encuentra en un momento muy optimista. 9 de cada 10 personas nos indican que se avanza por el rumbo correcto y que miran con esperanza los siguientes meses y tiempos que pudieran traer aquí a El Salvador. El estudio también revela que Nayib Bukele ha creado un fenómeno nacional e internacional. El bukelismo a nivel general es un sentimiento bastante fuerte, y el candidato en estos momentos tiene una imagen favorable de 9 de cada 10 personas. O sea, prácticamente la totalidad de la población se expresa positivamente de él. Además, el partido Nuevas Ideas por segunda ocasión obtendrá una arrolladora victoria en los comicios, la cual le seguirá dando la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa. Vemos en estos momentos una opinión bastante positiva hacia el partido Nuevas Ideas, a donde tiene un piso de 52 diputados. No obstante lo anterior, estaría disputando también 4 más en los distintos departamentos. De hecho, esta encuesta estima que el número de diputados de Nuevas Ideas podría ser mayor a lo proyectado debido a la participación de la diáspora. Y es que el presidente Nayib Bukele es el mejor evaluado incluso en las encuestas realizadas por la oposición. A propósito de ello, el sondeo de la Universidad Francisco Gavidia reveló que el 84% de los salvadoreños considera que el mejor candidato de la actual contienda electoral es el presidente Nayib Bukele. Mientras tanto, la encuesta realizada por la UCA coloca al presidente Bukele con una aprobación del 88.5%. Y los resultados de Fundaungo brindan una evaluación del 91.2% al mandatario salvadoreño. Electomanía destaca que los salvadoreños reelegirán al presidente Nayib Bukele el próximo 4 de febrero. De acuerdo a la encuesta, un 90% de los consultados marcará la bandera del partido Nuevas Ideas en la elección presidencial, dejando como fuerzas irrelevantes a los partidos FMLN, Arena, Nuestro Tiempo y Fuerza Solidaria. Esta publicación señala que, al preguntarle al ciudadano sobre las elecciones legislativas, el salvadoreño le otorgará la mayoría absoluta al partido oficial con 57 de los 60 escaños que están en competencia, un dato que podría ser aún más contundente si se midiera la votación del exterior, que marcará diferencia en la elección del departamento de San Salvador.
Este estudio es importante porque refleja que los ciudadanos tendrán la oportunidad de elegir por la libertad y la seguridad que se le ha garantizado hasta este momento o retroceder por la criminalidad y la liberación de pandilleros, condición que la mayoría de salvadoreños rechaza con firmeza. Este sondeo señala que el presidente Nayib Bukele y su partido político arrasarán en las elecciones presidenciales y legislativas. Es un fenómeno jamás visto en el mundo, no digo en Centroamérica ni Latinoamérica, en el mundo. Sin importar si las encuestas son realizadas por medios satélites de la oposición, el presidente Nayib Bukele se posiciona con una avasalladora ventaja sobre cualquier competidor, demostrando una vez más que las obras en beneficio del pueblo le han convertido en el rey de todas las encuestas. Todas, Universidad Francisco Gavidia, la de la UCA, la de Fundaungo, Sid Gallup, Ciesca, CESC, todas las encuestas, todas unánimemente proyectan una victoria con el voto válido electoral entre el 85.5% y el 90% del presidente Bukele. El concepto de transformación que impulsa el presidente Bukele es integral para cambiar al país de una forma pacífica y democrática. Los diputados forman un elemento esencial y esto se traslada en todo el proceso de transformación como los alcaldes. La bancada Cian, lejos de debilitarse en un segundo ejercicio, se va a fortalecer. Araujo fue más allá al asegurar que en los próximos comicios los partidos de oposición se exponen a desaparecer sin representación legislativa ni municipal. La reestructuración municipal del país me permite decirte que no hay ninguna posibilidad de que la oposición gane un tan solo consejo municipal. Las 44 alcaldías por las encuestas van a ser obtenidas o ganadas en beneficio del pueblo por el partido Nuevas Ideas. En todas las encuestas y sin importar su procedencia, la población aprueba con un 90% un segundo periodo del presidente Nayib Bukele y el partido Nuevas Ideas. La Dirección de Organización Electoral comenzó a rotular los depósitos que llevarán accesorios y materiales que serán entregados a las juntas receptoras de votos. Las viñetas que se están colocando en las cajas indican el número de JRB, el departamento, municipio y distrito al que va destinado cada paquete, que también llevarán un código QR con el nombre del centro de votación. Esta rotulación es únicamente para los paquetes que se utilizarán en la elección presidencial y legislativa, debido a que para los comicios del 3 de marzo se hará un nuevo proceso de marcación y señalización de cajas. Este trabajo lo llevan a cabo 140 personas encargadas de colocar viñetas en cada depósito de cartón. La rotulación se desarrolla por departamentos. Actualmente se trabaja con el material de San Salvador. En total son 8.562 los paquetes electorales que serán entregados a los miembros de las JRB para los comicios del 4 de febrero. Este paso señalado en el calendario electoral ha contado con la verificación del personal de la Fiscalía General de la República y la Junta de Vigilancia Electoral. Hemos llegado al final de la información de estas noticias. Yo soy tu amigo Wilson Valencia y suscríbete para darte más información a diario sobre estas noticias. Regálame un like si te ha ayudado. Nos vemos. Que Dios te bendiga.